Buenas a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, si lo ves en diferido. En este momento es eh, de noche acá en Uruguay. Mi nombre es Lorena. Para los que no me conocen, bienvenidos a mi cuenta, a mi marca, como quieran llamarlo. Sean bienvenidos a los nuevos, que hay personas nuevas. Y bueno, y este vivo, siempre pongo como un título, pero este vivo tenía tantos títulos tenía tantas ganas de hablar de muchas cosas hoy y capaz que puedo mezclar muchas cosas porque es como que cuando uno siente, porque uno como que es canal y siente hablar de muchas cosas, yo respeto eso en mí y respeto que si algo en mí salió por mi mente y dice, tenés que hablar de esto, tenés que hablar de lo otro, yo respeto y trato de hablar de todo eso porque es lo que esa energía divina que es el todo y que yo soy el canal para poder llegar a esas personas que necesitan escuchar eso. Y a veces esos temas no los entendemos. A veces no entendemos por qué nos vienen a la mente temas, las personas que hacemos, por ejemplo, que nos exponemos a ser vivos. A veces sí lo haces como con estrategia, pero muchas veces no, muchas veces lo haces simplemente porque necesitas respetar, ser leal con vos a ese llamado que te dice, habla de este tema, habla de otro tema, y que en realmente todo está unido. Siempre yo digo lo mismo, siempre está todo unido. A veces no podemos entenderlo en el momento o a los meses, lo entendemos a los años. Y la idea es eso, es que podemos empezar a darnos cuenta que todo está unido y que simplemente no colapsemos en entenderlo, que de a poco vamos a poder entenderlo, que todo lleva tiempo. Para caminar llevó tiempo, ¿no? Llevó casi un año. El bebé no nace caminando, llevó su tiempo, su proceso para llegar a poder caminar. Nosotros es exactamente lo mismo. Para poder entender temas, tenemos que entender que tenemos que tener mucha paciencia y a veces la mente quiere todo y lamentablemente no se puede porque no estamos preparados, el humano no está preparado para eso. Así que hoy simplemente hay muchos temas que quiero tocar, pero sí me quiero enfocar primero que nada en qué hace Lorena, que es mi ser, qué hace Lorena en esta comunidad, en esta página, en esta marca, qué hace, qué servicios ofrece. Entonces, quiero empezar por ahí, quiero empezar a decirles que ofrezco una cantidad de cosas que todas llevan a lo mismo y es al autoconocimiento, llevan a que vos te puedas sentir mejor, que vos puedas encontrarte a vos, que vos puedas conectar con vos, con tu paz, con tu silencio, que vos puedas conectar realmente con lo que vos viniste a hacer acá, a este planeta Tierra, que es realmente sí aprender, sí avanzar siempre en un camino que va a estar lleno de obstáculos, en un camino que te va a hacer sufrir, que te va a doler un montón, que eso es parte del camino, pero también viniste a pasarla bien, también viniste a sentir paz, calma, armonía, alegría, y que esas cosas a veces se olvidan, porque a veces se pasa tan mal, a veces el camino se pone muy difícil y nos olvidamos que tenemos todavía dentro esa paz que está ahí, siempre está ahí esa paz. El tema es que nosotros estamos tan desconectados que nos olvidamos. Y naturalizamos vivir así en el automático, como se dice. Siempre estamos como automáticamente haciendo por inercia todo. Nos levantamos, nos lavamos los dientes, vas a trabajar, así la mayoría de las personas, ¿no? Y después te das cuenta que pasa muchos años de tu vida y vos estás en la misma. Mirás hacia atrás y estás en la misma. Envejeciste, pero estás después en la misma, en lo cotidiano. Ni siquiera hiciste nada por vos. Capaz que hiciste por tus hijos, por tu pareja, por tu madre, por tu familia, por tus amistades, pero mismo por vos no hiciste nada. Entonces, esto que yo comparto, el servicio que yo ofrezco es para que vos
te encuentres a vos, para que vos sepas que vos tenés el potencial dentro tuyo y yo no te salvo, nunca te voy a salvar, cada uno se salva, pero sí te ayudo, te guío a través de lo que yo ofrezco, para que vos puedas realmente saber que necesitamos también que alguien nos ayude, que nos dé como la soga y nos diga, mira acá te podés agarrar y bueno, y ahí yo te ayudo no te salvo, te ayudo simplemente. Porque vos sos la persona que tiene que hacer la fuerza, vos sos la persona que tiene que trepar esa cuerda, ¿no? Entonces es como que a veces pensamos que alguien nos tiene que salvar, puede ser nuestra madre, nuestra pareja, una amistad y el gobierno. Y realmente le ponemos siempre el poder a lo externo, siempre le podemos el poder al externo, hasta que empezamos a entender el juego. Porque la idea es entender el juego. La idea es entender que la vida es un juego, esta vida que tenemos es un juego. Y quiero que te centres en un juego que te gustó en tu infancia y lo jugabas. Ese juego tenía obstáculos. A lo primero lo vivías como, lo jugabas como un automático. Y perdías una cantidad de veces y seguías, hasta que empezaste a cuestionarte, Buah, si hago este camino me pasa esto. Si no salto en determinado tiempo, me pasa esto otro. Entonces empezaste a ser como estratégico el juego. Empezaste a darte cuenta que hay que pensarlo, hay que saber qué camino tomar, diríamos. Y muchas veces, y eso nos pasa en la vida, porque nos damos muchas veces la cabeza contra la pared, como se dice, con las personas, con los seres queridos, con las situaciones, con todo, con todas las áreas, pensando que es por ahí, que es por ahí, ese es el camino. Nosotros mismos pensamos que esa va a ser la única salida, diríamos, hasta que un día decís, ¿sabes qué? No, ya me cansé. Y ese es el tema. Lamentablemente nos cansamos, nos colapsamos de ciertas personas, de ciertas situaciones y hasta nos enfermamos por querer pensar que ese es el único camino. Entonces cuando vos estás en ese videojuego, ahí empezás a tomar otras medidas, diríamos. Empezás a ser más sabio con eso, con ese juego. Y eso llévalo a la vida, es lo mismo. Cuando vos empezás un ejemplo, eh, ciertas personas que a veces te sacaban la paz y vos por años, reaccionabas y tenías la misma actitud de siempre. Siempre contestabas de la misma manera o dejabas de hablar de la misma manera, capaz que por días, pensando que esa era la única manera que había, dejando de hablar, apartándote por un tiempo de esa persona, o hasta bloqueando a esa persona, pensando que esa era la única manera. Son las mismas estrategias que por año a veces usamos, pensamos que esa es la única manera y que resulta. Después mirás hacia atrás y empezás a darte cuenta que esa manera tuya de pensar te llevó a tener ciertos resultados. Esos resultados obviamente no te han gustado. Entonces, después de años, como te empezás a cansar de siempre como sos vos, ¿no? La persona que rema a esa situación, por ejemplo, a esa relación, diríamos, un ejemplo, ¿no? Empezás a tomar otra estrategia, diríamos. Y ahí empezás a tener otros resultados. Entonces, si lo llevas otra vez al videojuego y a la vida y lo comparás, estamos en la misma, es la misma situación. Y ahí como empezás a subir de nivel, cambiás la pantalla. Y el tema es que no es que va a ser más fácil lo que viene. Lo que viene puede ser hasta más difícil de lo que estabas, porque vos tenés otros grados de conciencia también. Pero al mismo tiempo vas a ser más sabio, porque vas a poder saber qué hacer en determinado momento de esa situación, porque ya tenés experiencia, ya ganaste experiencia, gracias a eso que ya habías aprendido de la manera, obviamente que capaz que no te gustó, que la pasaste muy mal. Pero es como que necesitamos como seres humanos a veces una cantidad de veces pasar por esa misma situación para encontrar esas respuestas que por años nos hacemos y decimos por qué me pasa esto a mí, por qué esa persona me hace esto, o sabe que me molesta o que me duele y lo hace. Y siempre estamos desconectándonos de nosotros mismos pensando que las personas que externas a nosotros
son las que nos afectan, porque son las que nos hacen. Y ahí está la palabra, nos hacen. Esa palabra cuando uno dice nos hacen, buenas noches a todos, esas personas que le ponemos nombre, etiquetas, estamos siempre como enfocándonos que son ellas o ellos las que nos hacen cosas, las que nos ponen eh, ese obstáculo. Y ahí es cuando nos desconectamos 100% de nosotros, porque no estamos aprendiendo de esa situación. Y es ahí cuando yo les digo que el servicio que yo ofrezco es un servicio que es, bueno, es variado, obviamente, para según la persona a que venga, y por eso ofrezco diferentes tipos también de precios, porque si, según lo que la persona quiere es también lo que vale, ¿no? Pero a mí me gusta como cada persona que viene a mí, también como explicarle qué se va a llevar y qué se puede encontrar también, porque a veces nosotros nos pasa mucho que comparamos, las mismas personas hacen lo mismo, diríamos, por ejemplo, hay muchas personas que hacen lo mismo que yo, pero no todas actúan de la misma manera, entonces cuando nosotros nos llevamos como que hay una cierta manera de hacer las cosas, es ahí cuando nos estamos como perdiendo esa oportunidad de poder conectar con esa persona. Esa persona capaz que va a ser diferente, pero como vos te llevaste por lo mismo que hacen los demás, vos decís, ¿para qué voy a volver a hacer capaz una sesión, una terapia si es lo mismo? Entonces, obviamente que siempre está bueno, a mí en lo particular me gusta como aclarar cuando la persona viene en qué se va a encontrar, qué puede pasar luego de una sesión, y es lo que te quería contar ahora, que cuando una persona viene a mí, que a muchas veces preguntan simplemente, pero muchas personas sí concretan. Entonces, cuando concretan, lo primero es enfocarme en qué área estás sintiendo que estás mal, que estás bloqueado, que te sentís como que tu vida no tiene salida, como que estás, y además que somos como conscientes también de la situación. Sabemos que estamos estresados de una situación, por ejemplo, laboral, que estamos yendo a lugares que no queremos más, pero es como que nos mentimos y nos justificamos, pensamos que no hay mucha opción, que hay que hacerlo porque hay que pagar las cuentas, por 10.500 motivos, pero son esos motivos y esos pensamientos los que nos llevan a tener el mismo resultado de siempre, porque estamos como viniendo de la misma raíz, estamos como, no estamos queriendo pensar, ni siquiera nos esforzamos para pensar diferente, pensamos automáticamente, por eso tenemos esos mismos resultados, porque pensamos desde años anteriores, venimos atrayendo ese mismo pensamiento, y eso, por ende, obviamente que va a tener ese mismo resultado. Entonces, lo que a mí me gusta enfocarme mucho, aparte de la sesión, es poder darles herramientas a las personas para que puedan empezar a tener ellas mismas sus propias herramientas. No es que te haces una sesión y ya está, nunca más sé de vos, nunca más te voy a preguntar cómo estás, nunca más vas a saber de mí, no. Yo no trabajo de esa manera, yo trabajo, mismo yo hago, que implementé ahora hace muy poco tiempo, la sesión de una vez al mes, que es grupal, y cuando algo es grupal, tiene mucha potencia en las sesiones porque es una sesión y muchas personas a su vez, mucha energía que se está dando en el mismo momento, en el mismo tiempo, a varias personas, por eso que tiene más potencia esa energía que va a llegar a cada persona. El tema es que es colectivo, es como que una sesión grupal no es individual, entonces va a mover diferentes áreas de la vida de todas esas personas que están ahí participando. Y a veces el mensaje canalizado, que después de la sesión hay un mensaje que se canaliza porque yo siento cosas en la sesión y como es, entonces como que tengo que ver la manera de cómo poder compartirlo a las personas que participaron, pero siempre es colectivo, porque estamos hablando de una sesión grupal, pero tiene un montón de movimiento energético y va a limpiar cada área de la vida de la persona que necesite. Capaz que una persona necesita limpiar la parte, diríamos, y mover todo lo que es laboral, otra lo afectivo, por ejemplo, las relaciones, cómo se siente con esa pareja, cómo se siente con ese amigo, amiga, padre o hijo,
y entonces va a mover según el área que necesite mover. Entonces, por eso me gusta también como eh, enfocarme en cada persona para que pueda saber que también hay una persona que no es simplemente que hace una sesión, sino una persona realmente humana que estuvo también en ese momento y que de mi lado vas a encontrar una persona realmente que se va a poner en tu piel, diríamos, y te va a entender. Y por eso me encanta ayudar a las personas desde darle herramientas. Por ejemplo, hay audios que tengo desde cómo preguntarle a la vida, al universo, a Dios. Empezar a preguntar, salir de esos pensamientos que venís preguntándote por años, pensando que vas a tener otros resultados. Entonces, para empezar, y según la persona que necesite, es según la persona la herramienta que yo le puedo ofrecer. Hay personas que les ofrezco, que les doy, por ejemplo, porque participaron, les doy simplemente una frecuencia, otras audios de preguntas, simplemente tienen que escucharlo, dura unos 10 minutos. Otra es afirmaciones, por ejemplo, porque, por ejemplo, me vino una persona que participó, una mujer, una persona muy ansiosa, que su mente no paraba y los pensamientos eran caóticos totalmente, una persona que, mismo la persona que sufre de ansiedad, es una persona que siempre tiene que estar todo como controlado. Es como que tiene que estar el dinero para pagar cierta cuenta, tiene que estar la ropa toda doblada, tiene el orden, por ejemplo, tiene que llegar a mi casa y tengo que tener todo de una manera como lo encontré cuando me fui. Y la persona ansiosa sufre, pero horrores, obviamente. Entonces su mente nunca para. Pero no para desde lo positivo, sino al contrario, para pensando que va a ser todo lo peor, todo lo que va a pasar es caótico. Y como que obviamente se sienten solas porque nadie las entiende, nadie las puede entender. Entonces, eh, ahí las afirmaciones poderosas, afirmaciones que son palabras realmente que te hacen para que vos las escuches, que son simplemente 10 minutos, pero las podés escuchar una cantidad de veces al día y después que vos escuchas tantas veces ese audio, empiezan a grabarte en tu mente esas nuevas creencias, esas nuevas palabras, y es ese el cambio. Entonces, es eso lo que yo particularmente ofrezco a las personas, herramientas para que puedan llevarse, porque yo siempre digo, cuando vos, por ejemplo, vas a un psicólogo, está divina la sesión, pero te liberaste, pudiste hablar, pudiste hacer de ese espacio 100%, sacaste provecho todo. Pero ¿qué pasa después cuando llegas a tu casa y capaz que tenés un problema en tu casa y qué haces? No tenés cero herramientas, tenés. Porque esa persona no te enseñó ni siquiera a poder respirar, ponerle conscientemente en un momento caótico, en un momento que la otra persona te habló algo, una palabrita, y vos volviste otra vez a estar ahí en ese caos interno, y ese psicólogo no está ahí contigo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces en tu casa? Te hacen un viaje, no sé, en el transporte, en el ómnibus, y te viene, no sé, un ahogo, un ataque de pánico. ¿Qué haces? Eso es lo que yo empecé a darme cuenta, que las personas necesitan herramientas y no llenarlas de herramientas, sino tener un simple capaz audio que te va a empezar a modificar para empezar ese inconsciente y a limpiar muchas creencias que tenemos acerca de ese momento que nos pasa. Por ejemplo, un ataque de pánico o no podemos respirar conscientemente, así que nos falta el aire. Y en el ómnibus, por ejemplo, está lleno de gente, ¿qué haces? Entonces, cuando vos empezás a usar esa herramienta, porque muchas personas capaz que se las doy, pero no las usan. Entonces, cuando vos sí podés empezar realmente a comprometerte contigo, a ser responsable y a saber que vos tenés el poder, no lo tengo yo, de vos, el poder lo tenés vos. Yo te puedo guiar, te puedo dar muchas herramientas, pero vos sos la persona que tiene que usar todas esas herramientas. Entonces, la idea de lo que yo ofrezco es eso, es poder ayudar a las personas a que puedan entender que tienen el poder, ellas mismas o ellos mismos, en poder sobrellevar el día a día de una mejor manera posible, pero para eso tienen que tener esa herramienta y ser conscientes que las tienen que usar, porque esas personas que han usado esas herramientas han tenido cambios positivos después de las sesiones, porque después de la sesión va a moverse muchas cosas, como se mueve sin, aunque no tenga sesiones.
por ejemplo, en mi caso, que yo hago trabajo mucho con la energía, muevo muchas cosas. En mi vida se mueven más cosas todavía, capaz de lo que otra persona si no tiene sesiones, por ejemplo, que no usa la energía, capaz que demoran más. En mi caso se mueven muy seguido las cosas y es como que a veces, mismo a mí me pasa que estoy como que el famoso dicho, me quiero bajar de acá y paren el mundo que me quiero bajar, porque a veces realmente se siente como muy fuerte todo, es como que no sabemos qué hacer y bueno, al tener las herramientas, cuando vos sabés que yo tengo un abanico de herramientas, por ejemplo, entonces en un momento caótico, yo sé qué herramienta puedo usar y según el tiempo también que tenga. Entonces, es ahí cuando el poder, vos empezás a darte cuenta que lo tenés vos, pero lo tenés que usar. Y yo te guío a que vos te hago recordar, mejor dicho, que vos tenés el poder dentro tuyo. Porque las personas piensan que no pueden hacer nada. Si me viene un ataque de ansiedad, ¿qué hago? Sí, puedes hacer una cantidad de cosas, pero no pienses que necesitas siempre a otra persona. Sí, la necesitas para pedir ayuda y para que te pueda guiar, porque obviamente todos necesitamos que alguien nos guíe para poder saber por dónde tenemos que ir en un camino que no vemos nada, la luz, vemos todo oscuro y que son esas etapas de la vida que todo te sale mal, que capaz que tenés problemas de todas las áreas y ahí sí, obviamente esas personas vienen, pasa, que vos ni siquiera podés entender cómo aparecieron esas personas. Capaz que estás en las redes sociales y apareció justo una persona que te dijo una palabra y ahí fue que dijiste, ¡pua! Pero esta palabra y ahí te movió todo y es eso. Es Dios que te está mandando esa persona a través de las redes sociales, a través, no sé, vas caminando y te encontrás una persona que te dijo algo en el camino. Y es eso, es empezar a darte cuenta que es por ahí donde la vida nos regala todo el tiempo esas señales de oportunidades que las personas van a aparecer o las oportunidades de lo que sea. No sé, te sale una llamada y es alguien que te está ofreciendo un trabajo que te habías, no sé, anotado hace mucho tiempo. Entonces, también entender el juego de esta vida es lo que te va también a abrir esa oportunidad de que la vida realmente es difícil, obviamente, pero también entender que si vos empezás a ver la vida con otra mirada, con otros lentes, tu vida puede cesar, diríamos. Pero todo va en vos, porque las complicaciones, el día a día y el área que pueda, porque hay personas que pueden estar perfectamente bien en el dinero, pero tienen una salud mal, porque están pasando re mal, por ejemplo, hasta están capaz en un hospital y tienen mucho dinero. Entonces, según el área, ¿no? A algunos le va a tocar un área y a otros le va a tocar otra área. Entonces, a veces como nos ponemos en el lugar del otro desde la comparación, pensando que esa persona, ¡pua! Tiene una cantidad de dinero, qué bien, pero la está pasando re mal físicamente, por ejemplo. Entonces, la idea es no compararte con el otro, no compararte con que el otro lo ves divinamente capaz en redes sociales, pero apaga la cámara y la vida es nada que ver, es caótica, tiene problemas, no sé, como que también hay esto nos juega muy en contra el tema de las redes sociales también, porque hay mucha gente con ansiedad y estoy viendo mucha gente con ansiedad estresadísima porque está tanto en las redes sociales y ve como que una imagen y una exposición de que todo está bien, como que todas las cosas que uno dice es todo como que se puede, color de rosas, y la verdad que la vida no es tan color de rosas, sino que hay que sobrellevar la vida de la mejor manera posible y ser como más realista y entender que cuando vos estás mirando algo y vos sabés, porque vos tenés que empezar a sentir, esto me afecta, esto me está sumando, me está restando en mi vida, y ahí empezar como a sacar, dejar de seguir a esa persona o a ese, no sé, eh, en TikTok hay muchos, no sé qué miran, ¿no? Pero empezar a también hacer como un reciclaje de personas y de seguidores en general en páginas que vos sientas que no te está sumando, porque a veces parece que nosotros mismos buscamos a esas personas para hacernos nosotros sentirnos mal. O las personas, no sé, vos ves una persona capaz que hace todos los días ejercicio, que anda, no sé, en la naturaleza y que está todo el tiempo, ¿no?
contando que hay que hacer ejercicio, y eso ya te está afectando capaz de una manera u otra, y vos la seguís viendo. Entonces, lo primero es empezar a reciclar ese tipo de personas que vos sabés que no te están sumando. Buscar personas que realmente te sumen en las redes sociales, en, no sé, si vos escuchás radio, en la televisión y en tu propia vida presencial, obviamente, ¿no? Hay que hacer un reciclaje para empezar. En el WhatsApp, te recomiendo hacer un reciclaje ya mismo en el WhatsApp. Mismo tenemos muchos grupos, a veces muchas personas que ni siquiera usamos, porque a veces nos anotamos capaz un día y nos dimos cuenta que esos grupos ni siquiera nunca los abrimos. Y empezar a eliminar, empezar a animarte a dejar de seguir a personas, empezar a animarte, hacer como un reciclaje general en todo. Y eso es lo que para empezar es como que cuando vos estás en tu casa y está todo lleno de ropa, lleno de todo desorden, y es lo mismo. Y es lo mismo en las redes sociales o por ejemplo, en el WhatsApp. Saber que tenemos que empezar a reciclar y a sacar personas que no nos están sumando, porque eso es energía estancada. Y entender eso, que tenemos que accionar para que poder tener resultados y accionar diferente, ¿no? Para tener resultados diferentes. Si vos simplemente pensás que no, lo voy a tener por las dudas, bueno, vas a tener el resultado de siempre. Entonces, o no, voy a seguir a esa persona un tiempito más por las dudas, porque hasta nos mentimos nosotros mismos pensando y nos justificamos, y realmente llegamos siempre al mismo punto, que al fin de cuentas nunca te sumó esa persona ni te va a sumar, pero no te da como esa valentía de empezar a dejar de seguir a esa persona, o eliminarlo, o bloquearlo, lo que sea, pero necesario es empezar a animarte a accionar desde lo que sentís, porque el cuerpo siempre, siempre nos está avisando cuando vos empezás por ejemplo, vas a un lado y el cuerpo enseguida te dice, ¿querés ir o no querés ir? Y ahí es cuando nosotros a veces, porque nos empezamos a justificar y decimos, no, pero ¿cómo no voy a ir por esto o lo otro? Y después vas y te sentís mal. Entonces vos nunca le hiciste caso al cuerpo y después no entendés por qué te pasa lo que te pasa. Es porque el cuerpo siempre nos está avisando lo que nos está pasando, a qué tenemos que hacer, pero obviamente también hay muchas cosas obviamente atrás que es un tema muy, muy bueno, pero es un tema que sería para otro vivo, que son las lealtades que tenemos arraigadas ahí como cadenas que no nos dejan ser nosotros mismos. Entonces es un tema que lo voy a tocar en otro vivo, que es muy, muy bueno, y van como a entender muchísimas cosas, como nosotros a veces queremos hacer algo, pero, por ejemplo, tengo un trabajo, un ejemplo, tengo un trabajo de mi familia, no sé, son todos panaderos y yo también, pero un día no quiero ser más, no quiero ser más panadero. Quiero empezar a trabajar de otra manera. O quiero ser emprendedor, por ejemplo. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento a mi familia y le digo que no? Si toda la vida es como que es una herencia ya, ¿no? Todo lo que fue mi abuelo, mi padre, mis hermanos, van a ser mis hijos, pero entonces esa es la lealtad. Es la lealtad que no nos deja ser libres, es la lealtad que nos encadena y realmente la pasamos muy mal y no entendemos. Es porque hay que ir, obviamente, a esos temas que son realmente muy profundos y que son lealtades familiares, inconscientes, lealtades de nosotros mismos también, lealtades del colectivo social, que eso también nos juega muy, pero muy en contra cuando no entendemos cómo es el juego. Por eso que cuando vos entendés el juego de esta vida, te empezás a liberar, empezás a darte cuenta que simplemente tenés que ser más sabio para poder entender el juego y salir del automático. Para poder entender el juego tenés que salir del automático y ser como más reflexivo, empezar a cuestionarte más todo, cuestionarnos todo, absolutamente todo. Dejar de pensar que esa es la única realidad o el único camino que ver. Puedes mirar para otros lados y van a ver otros resultados y otras miradas. Y también ese es otro tema de empezar a animarse a conocer gente nueva para que también tengas otra mirada, veas otras historias también. Porque cuando nosotros empezamos a salir de esa cajita, esa zona de confort, y porque a veces estamos siempre con las mismas personas, podemos salir una cantidad de veces, pero siempre estamos a los mismos lados, con las mismas personas, hablamos de lo mismo y respondemos lo mismo y las personas nos cuentan casi lo mismo de siempre.
Entonces, sin darnos cuenta, también se nos van años y años pensando que esa es nuestra vida, que esa es la realidad, y te perdés de una cantidad de cosas cuando empezás a darte el permiso de empezar a salir y a conocer gente nueva, y mismo por las redes sociales. A mí me pasa mucho también que conozco por las redes sociales, por ejemplo, a mujeres, mismo que me compran sesiones, y hablo muchísimo, sé las historias de ellas, y la verdad que es como que empezás a darte cuenta que hay una realidad realmente infinitas, hay muchas realidades para ciertas personas, unas son muy difíciles, muy duras, y que todas las realidades nos van a poder dar como ese tesoro de saber que desde esa historia que vos estás escuchando de esa persona, puedes sacar una cantidad para vos, para tu beneficio también. Y mismo a veces nos pasa porque hacemos drama por cantidad de cosas, y cuando vos escuchás esa otra historia, empezás a darte cuenta que lo tuyo no es nada comparado a esa otra persona que tiene tremendo lío en su casa, tremendo problema, y que vos estabas capaz quejándote porque se te rompieron 2 electrodomésticos, por ejemplo, el mismo día, y eso no es nada comparado a esa otra historia. Y sinceramente es ahí cuando está buenísimo ir y empezar a conocer gente y escuchar esas historias, que realmente hay muchas historias que te van a conmover, que te van a ayudar muchísimo, por más que sean, pueden ser historias, pero espectaculares también, ¿no? Que le están pasando bien, pero cuando vos escuchás ese tipo de historias que vos pensás que tu vida es caótica, pero y realmente es caótica porque vos no estás viendo lo bueno que tenés vos. Por ejemplo, si vos tenés tus 5 sentidos, tenés oro para empezar. Te podés levantar todos los días, podés caminar, no precisás a nadie que te ayude, porque podés comer solo, porque podés bañarte, porque podés, mismo tenés agua, tenés luz, tenés calefacción, entonces tenés un techo. Entonces todo eso a veces nos olvidamos totalmente porque estamos tan centrados en lo que queremos tener o en lo que queremos cambiar, pero ni siquiera nos acordamos de todo lo lindo sí que tenemos. Por ejemplo, nuestros 5 sentidos. Poder hacer las cosas por uno mismo, poder saber que tenés un trabajo y que tenés la opción de ir todos los días caminando sin estar dependiendo de otra persona que te acompañe, por ejemplo, porque bueno, puedes caminar, por ejemplo, o hay mucha gente que no ve, y como es. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que agradecer y nos olvidamos 100% de todo eso. Y es ahí cuando la vida, cuando vos no agradeces nada por mucho tiempo, la vida ahí te va a poner una situación que vos vas a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, andá a fijarte atrás qué hiciste. De todo lo que yo te había dado, te dice la vida, no agradeciste nunca nada, solamente te enfocaste en lo que querías tener o en lo que querías cambiar porque no te estaba gustando, pero de la peor manera, pero no agradeciste todo lo que sí tenías. Entonces la vida te va a incomodar de una manera que vas a odiar lo que te está pasando, obviamente, si no entendés el juego. Lo que tenés que hacer es empezar a entender el juego, cómo funciona el juego de la vida, y después que empezás a entender, empezás como a relajarte, empezás a sentirte más libre, empezás a no controlar tantas las cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que llegan a mí que me dicen que son como, que quieren obviamente y no pueden, el tema del orden, el tema de que quieren controlar todo, los horarios, la comida, comer a cierto horario, y cuando vos empezás a escucharlas, empezás a darte cuenta que, ponerle, quieren, pero no pueden, ¿no? Entonces, ¿cómo vos le entrás a esa persona para que pueda realmente, porque eso en mi caso no pasa, porque yo soy antiestructura, entonces para mí es muy fácil no comer a ciertos horarios, así eh, a las 8, a las 12, a las 8 de la noche, después, no, es muy fácil para mí no hacerlo, pero para esa otra persona que sí es estructurada y es como muy exigente en eso, es como que vos le tenés que entrar de una manera que esa persona pueda entender lo que vos le estás diciendo, y a su vez pueda ver que sí había otra posibilidad y fácil. Porque lo que vos necesitas es que las cosas sean fáciles para poder cambiarlas, porque si no se van a hacer, si vos le pones a una persona algo re difícil, no, va a seguir haciendo lo mismo de siempre por más que la esté pasando mal, porque lo que le estás ofreciendo es re difícil. Por eso que cuando vos le das, por ejemplo, en mi caso, herramientas, no le puedes llenar a esa otra persona muchísimas herramientas. Por ejemplo, no sé, 5 audios de media hora, no, es imposible. Una persona que está queriendo salir
que está totalmente en el automático, en el estrés diario, en todo el caos, no le podés dar una cantidad porque lleva una cantidad de tiempo escuchar esos audios también, tiempo, ganas, voluntad, responsabilidad, compromiso, es mucho para esa otra persona, es mucho. Por eso que yo, por ejemplo, doy audios de 10 minutos para que lo puedan escuchar en diferentes momentos del día, para que esa persona pueda entender que es de a poquito. La mente necesita nuevamente un nuevo hábito, pero de a poquito. No podés pedirle a tu mente, a tu sistema nervioso, que de un día para el otro empiece a tener un nuevo hábito y que ya está, ya lo adaptó. Es imposible, es como si yo te dijera, deja de lavarte los dientes todas las mañanas. Toda la vida lo hiciste, entonces se te va a hacer muy imposible de dejar de hacerlo. En cambio, si yo te doy 10 minutos que empieces a vos a cambiar un hábito diferente, ahí sí lo vas a empezar a lograr porque vas a empezar de a poquito a saber que nada de un día para el otro todo lleva un tiempo y más un hábito nuevo, lleva unos 30 días desde la repetición, hacerlo todos los días y que la mente pueda realmente saber que no hay peligro, que ese hábito vas a estar vivo, vas a estar bien, por eso también que me gusta como que las personas puedan entender que hay un sistema nervioso que nos dirige, diríamos, biológicamente, porque biológicamente eh, necesitamos sobrevivir de la manera que sea, por más que la estemos pasando mal, y entonces lo que conoce nuestro sistema nervioso es nuestra vida hasta el día de hoy, cómo vivimos, qué sentimos, cómo racionamos, qué nos afectó, o por qué no nos afectó tal cosa, o qué dejamos de hacer. Entonces, una cantidad de cosas que vinimos atrayendo hasta ahora y cómo hacemos para cambiar de un día para el otro. ¿Cómo le decimos todo eso a nuestro sistema nervioso? ¿Cómo hacemos un nuevo hábito nuevo de un día para el otro? Es imposible. Con mucha información es imposible. Por más que le pongas una cantidad de fuerza, de empeño, es imposible. Lo único que vas a poder lograr, empezar a hacer un nuevo hábito, es primero que nada, ser consciente que hay que tener mucha paciencia con uno, mucha paciencia porque cuando vos querés cambiar para bien van a haber muchas resistencias porque tu mente mismo te va a llevar a la resistencia. Y la resistencia es la justificación. Pues iba a empezar hoy, pero justo, no sé, me llamaron por teléfono que si puedo ir, por ejemplo, a tal lado. Y esa es una justificación de la mente clásica que te va a empezar a hablar con esos pensamientos y te va a decir, pero no, no vas a hacerlo, no voy a dejar que lo hagas. Es como que está el diablito y el ángel en tu mente y uno te va a decir hacelo y otro te va a decir ni loco empieces a hacer un nuevo hábito porque hay peligro. Y el ángel dice no, está perfecto. Entonces es como que vos tenés que estar todo el tiempo mediando para poder lograr ese nuevo hábito. Y esas situaciones que empiezan a venir, mismo tus propias personas, las personas que viven en tu casa también, van a haber muchas resistencias porque van a haber juicios, miradas, van a haber comentarios que te van a dejar de hacer capaz ese nuevo hábito. Entonces hay que saber más o menos cómo se puede formar ese nuevo hábito, por más que vos tengas muchísima voluntad, también tenés que saber que hay una realidad, cómo se forma el hábito nuevo y hay que tener mucha seguridad en uno para poder saber que querés realmente hacer ese nuevo hábito y saber que, bueno, tenés que ir. ¿Cómo te lo va a dar la vida, Dios, el universo? Pero cuando vos sabés que querés, cuando vos sabés que querés empezar a sentirte bien, tenés que empezar a luchar con ese diablito que está en tu mente y te va a decir no de ninguna manera. Y yo te diría, porque obviamente capaz que también los que están acá ya empezaron a hacer nuevos hábitos y saben que no es nada fácil, que es como que es un desafío que nos tenemos que enfrentar a diario y que no es nada fácil porque mismo el cuerpo ya te empieza a dar otras señales, empezás a sentir como dolor de cabeza, cansancio. Estos son señales de la nueva información que está entrando en tu mente y que te está diciendo, pará, vamos a volver a lo mismo, por más que la estemos pasando mal. Y eso pasa también cuando haces ejercicios, por ejemplo, cuando empezás a querer comer más sano. Y van a haber tentaciones, obviamente, si querés comer más sano, capaz que justo te vienen, no sé, con algo rico y vos dices, pero justo hoy empezaba la dieta. Y es ahí cuando es la mente que te está jugando en contra, que son las resistencias,
que te va a decir, no, hoy no empieces, empezá mañana, y así seguimos por muchos, después pasan los años y no nos damos cuenta todos los años que habíamos querido empezar y no podemos, no podemos. Por eso sí es necesario también saber que necesitamos ayuda. Necesitamos otra persona que ya lo haya pasado y que ya nos diga cómo puedo empezar un hábito así y mantenerlo. Y el hábito puede ser de diferentes áreas, obviamente. Si vos querés empezar, no sé, las finanzas, empezar a saber cómo están los números, pero en mi caso, por ejemplo, que soy antifinanzas, que no me gustan los números y me cuesta un montón, eh, eso es un desafío tremendo, pero necesitaría también ayuda de otra persona que sí, ya sepa cómo se hace, que sepa que van a haber muchísimas resistencias. Entonces, saber que necesitamos, sí, ayuda en el área que quieramos también sentirnos bien, o que sepamos que necesitamos, como las finanzas, hacer números para poder tener como un balance y que se pueda como ordenar, ¿no? Las finanzas, la economía en nuestra casa, para que podamos, no, por ejemplo, que hasta que nos sobre dinero, porque a veces ni siquiera sabemos cuánto gastamos porque no hacemos los números, no sabemos ni siquiera cuánto tenemos, cuánto nos ingresa, cuánto sacamos. Y eso es una de las áreas que obviamente tenemos que reaprender nuevamente porque es como que no nos enseñan esas cosas y mismo venimos de unas crianzas que los números eran pelea, el dinero era pelea, todo eso que viene de las finanzas es mejor evitarlo. Entonces, cuando vos querés empezar sí a ser una persona diferente, capaz a tu familia, empezar sí a hacer las finanzas, así empezar a amigarte con el dinero, con los números, y bueno, hay un desafío tremendo. Y eso pasa si querés emprender, por ejemplo, empezar a saber qué gastás, qué no gastás, por qué no llegás a fin de mes. ¿Cuál es la causa, por ejemplo, que muchas personas dicen no llego a fin de mes y se quedan con esa pregunta y respuesta, porque se las preguntan y se las responden mismo y no llego a fin de mes, pero bueno, está, no llegas a fin de mes, está perfecto. Pero, y ahí, empezar a analizar ahí, por qué, e indagar en eso. Y es ahí cuando, claro, seguimos automáticamente pensando que esa es la pregunta y la respuesta, y cuando empezamos realmente a indagar, es ahí, es ahí cuando empezamos a accionar de diferente manera y podemos empezar a tener diferentes resultados. Empezar a pensar, no llego a fin de mes, bueno, pará, vamos a hacer los números. Agarrás un papel, una hoja y ahí empezás, que ni siquiera te vas a dar cuenta porque ni siquiera pensás que capaz que tenías una cantidad de dinero que te llegaba, pero como no hacías los números, todo estaba en tu cabeza así como al voleo y después te das cuenta porque me ha pasado y digo, ¡pua! Todo esto me entraba, no sabía que toda esta plata tenía yo, pero después hice los gastos, cuánto salía y claro, no llegaba a fin de mes porque gastaba más de lo que me entraba. ¿A quién no le pasó eso o no le pasa este tema de que gastamos más de lo que tenemos y después nos quejamos porque no llegamos a fin de mes, por ejemplo? ¿A quién no le pasa este tema de los números? Y eso pasa porque no nos enseñan, obviamente, todas estas cosas en los centros educativos, no sabemos cómo después usar la plata, usar el dinero, usar las relaciones a nuestro favor, aprender de las relaciones. No hay esas enseñanzas, por eso que también estamos como muy colapsados, muy ansiosos, muy estresados, mucha competencia, mucha comparación con otros y sinceramente es porque tenemos que empezar a mirar un poquito cada área de nuestra vida y decir, bueno, en esta área me está robando la paz. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer que hice y hasta ahora tuve este resultado? Y para empezar es empezar a sentarte, tomarte, no sé, 30 minutos, capaz que si es mucho 30 minutos, 15 minutos, y empezar a anotar, porque tenés que anotar, tenés que sentarte con una música capaz de fondo, una velita, no sé, lo que sea, y ese ratito es la única manera, no es en el ruido no vas a poder. Tenés que sí o sí, 15 minutos en el día, por ejemplo, anotarte y empezar el área que querés empezar a trabajar, porque ese sea el área esa que te estás robando la paz. Y el área puede ser, no sé, tengo un conflicto con mi hijo. Bueno, vamos a ver esa área, ¿por qué te está robando la paz ese conflicto, esa relación? ¿Y desde cuándo? Cantidad de preguntas que cuando te empezás a hacer, empezás ahí realmente a conectar con respuestas que nunca te la habías podido imaginar
que podían venir y qué te hace sentir esa relación que tenés, qué te está afectando. ¿Qué área sentís que te está afectando de vos? Cada vez que pronuncia esa palabra me hace sentir de esta manera. Cada vez que no me responde un mensaje me hace sentir de esta manera. O cada vez que no me responde al revés. O cuando me clava el visto, diríamos, me hace sentir de esta manera. Y después empezar a indagar para ir más atrás. Nuestros padres. Entonces ahí vamos a la niñez, diríamos, ¿no? A la adolescencia. Porque todo tiene una raíz, obviamente, ¿no? Después que nosotros ya tenemos hijos, pensamos que quedó ahí en el presente lo que nos está pasando y sin darnos cuenta nos olvidamos que tuvimos una niñez y tuvimos padres. Y esos padres no nos prestaban atención, capaz, porque estaban ocupados trabajando o no podían por el X motivos que sea. Y realmente eso nos afectó, pero como no lo pudimos sanar, el tiempo viajó, viajó, tuviste un hijo y bueno, y ahí se vuelve a repetir esa misma emoción. Capaz que no la misma situación, pero sí la misma emoción. Por eso que cuando vos te sentás realmente a conectar con esa situación, ahí empezás, porque tu mente necesita eso, necesita que vos te sientes en silencio, hasta siendo en un parque. Capaz que ahí podés ir con un cuaderno, un lápiz, si tenés una plaza o tenés, no sé, un jardín que tenga verde, y sentarte y empezar realmente a, esta área me roba la paz. Entonces empezar a sentir qué sensaciones te vienen, qué emociones, enojo, ira, tristeza, angustia, odio, ¿qué sentís? ¿Qué sentís cuando te nombran esa situación? ¿Qué sentís cuando no llegás a fin de mes? ¿Qué sentís cuando esa persona no te habla? ¿Qué sentís cuando sentís que estás todo el día laburando y que necesitas como trabajar todo el día para sentirte suficiente cuando llegas a tu casa, por ejemplo? Porque sentís como que si no haces nada también sentís que no valés. Y eso también pasa mucho, y hay que como siempre estar haciendo cosas porque si no no valés, sentís que no valés, que no te quieren, que no te valoran, pero el día que haces, sí. Entonces, ir a ir, eso es indagar en nosotros, es autoconocernos y es saber qué concepto también tenemos de nosotros mismos. Nosotros como que expresamos algo, pero eso que expresamos lo expresamos para los demás muchas veces. Expreso que, y hablo, por ejemplo, del trabajo y del trabajo de todo lo que me fue, para llamar la atención. Y sin darnos cuenta hacemos eso porque hay muchas cosas inconscientes. Imagínense que el 95% es todo lo que hacemos, 95%, que es inconsciente. Solo un 5% hacemos cosas conscientes. Entonces, como la idea es hacer consciente lo inconsciente. Y para poder hacer eso es ir al silencio, a conectar con eso que me está robando la paz. ¿Y qué les roba la paz? ¿Qué pueden pensar que les roba la paz? Que pueden no imaginarse algo, porque a veces pensamos, no me roba la paz porque tal cosa. En el automático, ya está, tu respuesta es automática. Estás preguntando y respondiendo en el automático. Entonces, es ahí cuando sin darte cuenta, pasan años, porque los años pasan tan rápido y empezás a darte cuenta, pero si yo me hubiese parado en ese momento de mi vida cuando esto me robaba la paz, y ahí hubiera podido cambiar, porque vos empezás a cambiar tu manera de expresarte también, tu manera, el pensamiento ya lo empezás a cambiar. Por ejemplo, me roba la paz, por ejemplo, que todos los días, un ejemplo, mi madre me llame y se queje, por ejemplo. Y te roba la paz, pero ¿hace cuánto te roba la paz? Pues hace, no sé, hace 5 años que hace lo mismo. Hace 5 años, entonces estás en el automático de pensar que eso es natural, que tu vida es esa y que, bueno, vos seguías respondiendo de la misma manera y capaz que contestándole divinamente en el teléfono, pero cuando terminás de hablar, colgás y te la agarrás con, no sé, con tu pareja, porque vos no tuviste el valor de decirle a tu madre lo que pensabas. Por ejemplo, no tuviste el valor de decir, o de no contestar la llamada directamente cuando sabías que era tu madre, o de simplemente cambiar el pensamiento. Entonces, pasan años y vos hubieras tenido una mejor calidad de vida porque no supiste realmente o no sabías
que esa situación vos tenías el poder de cambiar. Entonces, por ejemplo, ese caso es uno de los casos que pasa mucho de los padres, que uno no quiere, a mí no me pasa, al contrario, pero sé que muchos hijos pasan ese tema de que los padres se quejan mucho o por las enfermedades y que les duele esto, que les duele lo otro, y vos ya no querés ir porque sabes que ya se empieza a quejar y no, me roba la paz. Enfócate ahí, te roba la paz, bueno, pará, ¿qué podés hacer para que ya no te robe más la paz? Porque vos tenés el poder. El poder lo tenés siempre vos. Entonces, enfócate ahí. ¿Qué estuve haciendo yo que me llevó a tener este resultado? ¿Cómo le contestaba a mi madre cuando se quejaba? ¿Qué caras ponía yo? ¿Con qué actitud iba a verla? ¿Qué hora iba a verla? Capaz que iba a ir justo a la hora que ella necesitaba estar sola para poder desahogarse. Capaz que si estaba, no sé, con otra persona no se quejaba. Entonces, pero yo justo caía a esa hora que esa persona, que mi madre estaba sola. Entonces se podía quejar. Y empezaste a hacerte preguntas que te van a llevar realmente porque nunca te las hiciste esas preguntas. Entonces, esas preguntas te van a llevar realmente a que vos puedas empezar primero a cambiar la actitud que vas. Capaz que no querés ir más, y capaz que tenés que empezar a dejar de ir, y tenés que poner un límite, porque también es eso. Nos justificamos para no poner límites. Ah, como es mi madre, no, como es tu madre, perfecto, pero tenés que poner un límite y capaz que no tenés que ir más, o por lo menos por un tiempo. Entonces es ahí cuando nosotros mismos, como pisamos el palito, diríamos, en la trampa de nosotros mismos. Nosotros mismos nos, nos encarcelamos con las propias actitudes y las reacciones que tenemos por no tener el valor de poner un límite, por ejemplo. Entonces nunca es tu madre. Tu madre está ahí como espejo, como que te está activando algo que vos tenés que también hacer. Tu madre te está diciendo, valorate, respetate, poné límites, empezá a decir no. Inconscientemente, la vida te está poniendo a tu madre ahí con esas actitudes, ¿no? Que no te gustan. Pero vos, si la miras desde un espejo a tu madre, ¿qué es lo que te está haciendo sentir tu madre? Es eso. No me valoro, no me quiero, no me pongo en primer lugar, siempre estoy dispuesta para mi madre, por más que no me guste y que salga reestresado. Entonces tu madre, en este caso, que es el ejemplo, está diciendo todo lo que vos tenés que hacer internamente. El día cuando vos empezás a hacer eso, empezás de la manera que uno pueda, obviamente, encarar esa situación. Del más amor posible, obviamente, ¿no? Empezar o hablar con tu madre de una manera que capaz que nunca habías hablado, empezar a comentarle lo que vos sentís, lo que te pasa, lo que ya no querés hacer, porque también la otra persona, vos no sabés qué piensa, no tenés idea qué piensa esa otra persona, porque como nunca encaraste la situación, porque siempre te quejaste y siempre fuiste capaz con una sonrisa y después saliste de ahí de otra manera, entonces tu madre te ve capaz de una manera que vos ibas contento, porque vos demostrabas eso y a fin de cuentas era una careta que te ponías simplemente para tu madre y esa careta cuando salías de ahí te la sacabas y eras otra o otro. Entonces, si la otra persona no es adivina lo que piensa, lo que siente, salvo obviamente que tenga problemas psiquiátricos esa persona o mentales o lo que sea, ese es otro tema muy diferente, pero cuando es una persona consciente que estamos hablando, es una persona que vos no tenés idea si la comunicación que vos le puedes ofrecer va a resultar positiva. Entonces, eso es animarnos a hablar de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que ya no queremos más, pero de una manera no desde el reproche ni desde el rencor, porque ahí no vamos a resolver nada, porque ahí vamos a atacar. Lo que tenemos que hacer es al revés, es ir a apaciguar, pero también empezar a abrir nuestro corazón, lo que sentimos, que nosotros también necesitamos y que las otras personas puedan entender lo que nos pasa. Y si no sentís que la otra persona te entiende, es ahí cuando tenés que elegir, seguir o no, seguir en esa relación, sea madre, sea pareja, lo que sea, porque si vos no podés ser vos, si la otra persona no te puede entender tus sentimientos, lo que vos sentís, lo que te está pasando, y bueno, y ahí tenés que elegir. Y ahí sos la única persona responsable de decir, bueno, sigo, por más que no me guste, y metete en una cantidad de pensamientos y justificaciones en tu mente que porque es tu madre tenés que aguantar, vos lo estás eligiendo. En cambio, si vos elegís apartarte por un tiempo,
vas a tener otros resultados, sin duda, pero también hay una transición que es la culpa, que es, me siento culpable por lo que hice, pero sé en el fondo de mi corazón que hice lo correcto. Me dolió, claro, somos humanos, nos duele. Y más si es un ser querido, si es nuestra madre, por ejemplo. Pero a veces, y nuestra vida puede mejorar, pero no tenemos el coraje de hacerlo, obviamente, encarar ese tipo de situaciones, por ejemplo. Pensamos que hay que aguantar, pensamos, porque esa es la realidad. Entonces, cuando vos empezás a conocer personas, cuando vos empezás realmente a ver las historias de esas otras personas, eso también te puede como ayudar y alentar a que sí, se puede. Sí, esta cosa que me pasa, esta situación que me pasa, no me gusta, se me es difícil, pero hay que accionar y hay que accionar de una manera con mucha valentía para empezar y diferente. Y para eso tenés que ver qué hiciste atrás, qué te llevó todos estos años a tener ese resultado o esa relación que no te gusta y que cómo la podés cambiar, cómo la podés cambiar. No quieras aceptar eso que te pasa. No, yo también me pasó que acepté mucho tiempo algo en relación, situaciones, pensando que esa era la única manera, porque estaba con una cajita y que no podía haber otra realidad. Por eso hay que salir de esa cajita y poder darnos cuenta que hay otra realidad. Y después que vos conoces esa otra realidad, hay que tomar acción. Hay que poner límites, hay que empezar a decir que no, hay que empezar a alejarnos de ciertas personas, bloquearlas si es necesario, hacer un reciclaje en WhatsApp, en las redes sociales, en lo presencial en general, ¿no? Y es ahí cuando obviamente te vas a quedar también solo o sola. Y bueno, ese es como un precio que se paga, pero después de ese precio, que va a durar muy poco también, ahí cuando vos abrís como las posibilidades que la vida te dice, bueno, ahora sí, acá mira todas las personas hermosas que tenías, podías conocer situaciones, trabajos, mejores trabajos, por ejemplo, o lugares. Es increíble cómo la vida tenía una cantidad de cosas preparadas para nosotros, pero como nosotros estamos ahí pensando que esa era la única oportunidad que la vida me daba y era una pobre persona que pensaba que eso era lo que me tocó, cuando vos soltás de a poquito todo, eso que te pesa, eso que no te deja, que te quita el sueño, la vida te da una cantidad de cosas que vos nunca hubieras imaginado. El universo es inmenso para nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos como obsesionados con el problema, con el drama, con el victimismo. Pensamos que vivir en la queja, vivir en el victimismo, el que no me da el dinero, pero ¿qué hago para que no me dé el dinero? ¿Cómo puedo enfrentar esa situación para que me empiece a dar? Entonces también es ser adultos, es eso. Y ser adultos es dejar de quejarnos y ver soluciones en vez de queja. En vez de drama, en vez de victimizarnos tanto, empezar a ser adultos responsables, ser adultos que tenemos soluciones, que están ahí siempre las soluciones, pero simplemente tenemos que dejar de ser niños en cuerpos de adultos. Y para ser niños, para dejar de ser niños heridos, mejor dicho, tenemos que pedir ayuda. Para empezar, pedir ayuda porque estamos tan heridos que no tenemos idea cómo enfrentar esas situaciones. Por eso que, en mi caso, yo te puedo ayudar también para eso, para que según qué situación tengas, eh, hay siempre otra persona que ya pasó muchas veces por esa misma situación y ya sabe cómo encarar esa situación y qué posibilidades vos tenés para poder enfrentar y dejar de pensar que eso es lo que te tocó. Lo que te tocó sí, pero vos lo podés cambiar, lo podés elegir diferente, pero para eso, como no sabes hacerlo a veces, necesitas ayuda de otra persona que sí sabe cómo hacerlo, que sí te puede decir, mira, puedes hacer esto, esto y esto deja de hacerlo. Y después vas a ser vos la que tenés que elegir qué hacer, obviamente, ¿no? Porque es como que la persona, es como que en la escuela te dicen, estos son los ejercicios que hay que hacer y bueno, vos tenés que saber cómo resolverlos, pero vos ya tenés todo para hacerlos y bueno, y es ahí el desafío más grande que tiene también el juego de la vida, saber que tenemos que hacer nuevas estrategias para poder subir de nivel y que el juego cada vez se va a poner más difícil también, pero de a poco vamos empezando como a liberarnos y empezar también a contagiar eso, porque empezás como te empiezan a ver como una persona más segura, una persona que realmente cuando habla lo dice sin estar dudando.
Como que mismo nos pasa cuando, no sé, queremos hacer algo y siempre estamos como preguntando, ¿qué te parece? Entonces, esa es la inseguridad tremenda que pasa siempre y a veces en las pequeñas cosas cuando te vas a comprar una ropa, ¿qué te parece? ¿Cómo me queda? Pero, y no nos preguntamos a nosotros mismos si a mí me gusta, ya está. Y eso es suficiente. Pero no, estamos esperando siempre la opinión del otro. Por eso que trabajar en la seguridad y en el autoconcepto de nosotros mismos es lo que nos va a dar como esa libertad de poder empezar a ir con la vida más liviano. Y sí van a haber obstáculos, sí van a haber cosas que no nos van a gustar, situaciones, personas, pero esas es como la regla del juego. Empezar a entender el juego te da libertad y te da poder, te recuerda el poder que tenés, pero tenés que usar el poder. El poder siempre está dentro tuyo, tenés que usarlo. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado acá. Espero que les haya gustado y servido este vivo que lo hice así, que no puse ni un título todavía porque no sabía que iba a hablar. Pero sé que cuando hago un vivo lo hago y siempre pido como esa guía para que las personas necesiten, qué es lo que necesitan escuchar. Es como que a veces mismo pongo un título y después termino hablando de otra cosa porque es como que me dejo, a veces ni yo recuerdo qué dije, porque es como que es todo como canalizado, diríamos, que viene como de una energía muy suprema, diríamos, todo esto que digo, que a veces ni yo sé lo que digo, pero sé que después, mismo a veces lo escucho después al vivo y coincido muchas cosas de lo que dije, porque mismo me pasa a mí también. Obviamente estamos en el mismo camino del juego, y que a veces uno está en un nivel, otro está en otro nivel, pero en definitiva estamos todos en el mismo juego y que simplemente uno ya pasó lo que vos ya pasaste. Ese es el tema, es la diferencia. Pero no quiere decir que el otro está superior y que ya se la sabe toda. No, el otro ya pasó. Por lo que vos, capaz que hoy estás empezando, capaz que vos estás en el primer piso y el otro está en el 10º. Entonces vos la ves a esa persona o a esa persona y decís, ¡puah! Pero claro, la tiene clara y vos te querés comparar con esa persona que está en ese piso, pero esa persona ya pasó todos los pisos para llegar a eso, esa conciencia, esa manera de pensar, esa manera de decidir, de actuar, ya pasó. Entonces, no te puedas nunca comparar con esa otra persona que ves. Sí, admirala, pero no te compares, porque cuando te comparás es cuando ahí te desconectas de vos, porque vos tenés un proceso, todos tenemos un proceso. Hay que subir cada escalón, porque de cada escalón se tiene que aprender, que es la idea, y cada escalón obviamente tiene dificultades, obstáculos, hay cosas que nos van a gustar, hay cosas que no, pero acuérdense que hay que indagar en cada área que nos robe la paz, que no nos deje dormir, que todo lo que nos está robando la paz es porque necesitamos aprender algo de ahí, y la única manera de aprender es empezar a hacer diferentes preguntas y saber que todo lo que nos llevó hasta ahora, hasta el día de hoy, son las mismas preguntas, las mismas acciones y tuvimos los mismos resultados. Entonces, para tener diferentes resultados, tenés que empezar a darte cuenta que tenés que estar en el silencio. 15 minutos por día en el silencio para poder indagar en ese tema exclusivo que te está robando la paz. Y ahí te van a sacar una cantidad de respuestas y cantidad de ideas que puedas implementar después. Porque si vos estás en el ruido todo el tiempo, es imposible. Estás todo el tiempo con personas, o todo el tiempo estás en el celular, o todo el tiempo estás mirando la tele, o estás en la radio, no, en el silencio. En el silencio sin nada, sin celular, sin nada, 15 minutos al día, eh, te puedo asegurar que es la única manera de indagar en esa situación y sacar realmente provecho y poder saber que va a cambiar tu vida cuando empieces a conectar con el silencio. Porque el silencio es lo que nos devuelve la conexión. Bueno, muchísimas gracias. Y los que, bueno, recién se sumaron pueden verlo después al vivo, que los voy a subir ahora. Y que estuvo muy interesante el vivo. Así que nada, simplemente decirles gracias a todos. Y que bueno, seguiré haciendo un vivo la próxima semana capaz. Voy a ver qué tema sale, porque como me encanta hablar de diferentes temas y que todos los temas son necesarios, vamos a ver qué sale la próxima semana. Así que, gente, nada, gracias, buenas noches. Acá en Uruguay ya no sé si son las 10:30, creo.
Bueno, buenas noches, gracias. Si puedan compartirlo, verlo nuevamente, les puedo asegurar que la mente captó algo. Lo ven otro día y van a decir, esto no lo escuché, ¿por qué no lo escuché? La mente es como que recicla muchas cosas, porque si no te saturarías. Entonces volver a escuchar este video y te puedo asegurar que vas a sacar más información todavía necesaria para que puedas saber que tenés vos el poder, más nadie. Solamente vos tenés el poder. Usalo a tu favor. Bueno, gracias a todos.